¿Y esto? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver algunos aspectos muy generales sobre el psicoanálisis, porque sé que es de interés de todos y es una de las escuelas que no toda la psicología es psicoanálisis, pero el psicoanálisis marcó un antes y un después en este surgimiento de la psicología. Hay muchas palabras que se entran a usar de manera vulgar: no seas obsesivo, no seas inconsciente. Todas estas cuestiones surgen de esta escuela. ¿Cuál fue el mayor aporte de Freud? Fue el descubrimiento del inconsciente, que ya hemos hablado un poquitito de qué se trataba. Les voy a leer una biografía muy cortita de Freud, como para que ustedes tengan una idea general de Sigmund Freud. Nació en 1856 en la ciudad de Freiberg, Moravia, en la actual Checoslovaquia. Falleció en Londres en 1939. Vivió casi toda su vida en Viena. Solo poco antes de su muerte se trasladó a Inglaterra como consecuencia de la persecución nazi. Se recibió de médico a los 25 años y se dedicó a la investigación del sistema nervioso. Por sus importantes estudios neurológicos fue enviado a París, donde aprendió del psiquiatra Charcot en la clínica Salpêtrière. De regreso a Viena, practicó la hipnosis para la cura de las enfermedades nerviosas, en colaboración con un colega llamado Breuer, con el que publicó su primera obra, Estudios sobre la histeria. Allí se expone por primera vez la idea del inconsciente. A lo largo de su vida fue desarrollando su teoría basándose en investigaciones sobre el tratamiento de pacientes afectados por neurosis. Las teorías formuladas por Freud fueron rechazadas durante largo tiempo por la comunidad científica. Algunos de sus discípulos, como Carl Jung o Alfred Adler, se separaron de él para formular sus propias teorías. Los descubrimientos científicos más importantes de Freud fueron el inconsciente, la represión del deseo sexual como origen de la neurosis, los mecanismos de defensa del yo y el complejo de Edipo. Una de sus hijas, Anna Freud, la más chica, fue continuadora de las ideas de su padre. A medida que desarrollaba su pensamiento, Sigmund Freud los escribía. Su obra es fecunda y de amena lectura. Entre lo más significativo de ella se encuentran la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, una teoría sexual, psicología de las masas, el chiste y su relación con el inconsciente y muchas otras más. ¿Alguna pregunta de esta primera parte? Son aspectos que más o menos ustedes tienen ya, pero bueno, si les llama la atención algo, quieren preguntar algo, encantada de contestar. Falta una, Marta. Represión del deseo sexual, complejo de Edipo, y el otro. Sí. El super yo. El super yo, no, ¿dónde estábamos? Los mecanismos de defensa del yo y el complejo de Edipo. ¿En esto me estás preguntando, Graciela? Mira, los descubrimientos científicos más importantes de Freud fueron el inconsciente, la represión del deseo sexual como origen de la neurosis, los mecanismos de defensa del yo y el complejo de Edipo. Bueno, otra cosa.
Buenas tardes, Marta Gracias. Silvia. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué significan los mecanismos de defensa del yo? Bueno, los mecanismos de defensa del yo son la parte inconsciente. No sé si estuviste en la otra clase, creo que sí, donde se hablaba de que la primer división que hace del aparato psíquico Freud fue inconsciente, preconsciente y consciente, y Sí, me luego, acuerdo. bueno, del ello, yo y super yo, donde inconsciente, preconsciente y consciente pasaban a ser las cualidades de ello, yo y super yo. ¿Cuál es la parte inconsciente del yo? Acuérdense que el yo es esto, es lo actual, es lo que podemos pensar, lo que nos estamos viendo, esto sería el Sí, yo, el que se sí. ve con la realidad y que se las tiene que ver también con el super yo y con el ello como instancias psíquicas, ¿sí? O sea, tiene que ver el yo, es el mediador entre el mundo interno de la persona y el mundo externo. Tiene una de las... El yo es muy consciente, a ver, es esto, que nos estamos dando cuenta, ¿sí? Pero tiene una parte inconsciente, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los podemos definir como estrategias mentales que tenemos ante determinadas situaciones, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, uno muy conocido sería la negación. La negación es la que ocurre, por ejemplo, ante la muerte. Esto no poder creer algo ante la muerte de alguien, ¿sí? Incluso nuestra mente lo niega y lo niega durante muchísimo tiempo. Tal es así que podemos llegar a... Hoy toca timbre el censista y cuando vamos a abrir la puerta nos pensamos que es esta persona que se murió, se nos presenta esta persona. Esa es una negación que hace la mente inconsciente, porque es tanto el dolor de la pérdida que se niega a aceptarla del todo. Nosotros sabemos conscientemente que la persona está muerta, pero la negación es el mecanismo que nos permite, la mente es sabia a su vez, para preservarnos y para que el dolor no sea de una manera que nos destruye, nos niega alguna cuestión. Hasta que finalmente lo que le ocurre a la mente es que nunca más vamos a ver a esta persona que toca el timbre como aquella persona que falleció. No sé si me explico en cuanto a mecanismo de defensa. Es uno de los típicos de los mecanismos de defensa que nos permiten adaptarnos. Hay muchos. Por ejemplo, hay otro que se llama racionalización. Es cuando nosotros decimos, encontramos razones lógicas, pero que son toda una serie de divagaciones lógicas de por qué, supónganse, no hacemos tal cosa. Entonces empezamos a decir, bueno, yo no hago tal cosa por esto, por lo otro, por lo de más allá. Y si ustedes escuchan a la persona, dicen, claro, ella no está haciendo esto, o no está diciendo esto, o no está yendo a tal lado, por esto, 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 esto. Pero son razones lógicas, pero en realidad es un mecanismo de defensa. Por algún motivo no puede ir a un sitio, o no puede encontrarse con una persona, o no puede hacer algunas cosas. Entonces encuentra razones lógicas, pero que si uno entra a indagar, resulta ser que no quiere ir por otra cosa. Esa es la racionalización. También Perfecto. tienen la somatización, o sea, yo tengo que, supónganse, que rendir un examen, o tengo que, supónganse mi charla de ayer, yo estuve fenómena bajándome del avión, cuando me bajo del avión me empezó a doler la cabeza y empecé con un estado como gripal. A ver,
¿Qué me pasó a mí ayer? Somaticé un poco toda mi ansiedad, era una exposición grande, uno nunca sabe qué le van a preguntar, tampoco había tenido una reunión, pero no teníamos una guía de preguntas sobre qué se iba a tratar. Entonces, este estado mío de hoy, puedo estar somatizando un montón de cuestiones, ¿entienden? No estoy engripada porque sí. Perfecto, gracias. Bueno, y después hay un mecanismo, estos mecanismos que nos permiten adaptarnos en la vida. Hay todos los mecanismos, supónganse, hay muchos. Hay un mecanismo que se llama regresión, por ejemplo. Es decir, yo tengo un conflicto. A ver, en este momento actual. ¿Y qué hago? Me comporto como, supónganse, me voy a poner yo también de ejemplo porque si no es medio bravo en todos los demás. Me largo a llorar. Yo soy muy llorona. Ante una situación conflictiva, lloro. Es una conducta regresiva que se llama. ¿Resuelvo el conflicto? Para nada. Sabemos, ustedes saben muy bien que el llorar hace muy bien. A ver, sería como una primer descarga, pero resolución de algo no es ninguna. ¿Sí? El llorar. Eso se llama una conducta regresiva. ¿Por qué? Porque en algún momento el llorar me permitió que mi mamá me alzara upa y me diera de mamar, por ejemplo, o que me levantara upa y me acariciara. ¿Entienden? Entonces, de alguna manera, yo ante el conflicto busco, me voy para atrás, no lo hago conscientemente, precisamente, son estrategias inconscientes, porque allá estaba segura y con esta conducta logré el propósito que tenía. Esa es la regresión. Si yo en la vida, incluso hay enfermedades, las enfermedades, supónganse las depresiones, las obsesiones, las histerias, todas las enfermedades mentales tienen mecanismos de defensa típicos. ¿Entienden? O sea, son 3 o 4 mecanismos de defensa los característicos de determinadas enfermedades. ¿Sí? Se entiende esto. Por eso la persona enferma, ¿por qué? Porque emplea en demasía estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa los empleamos todos. Todas las personas empleamos mecanismos de defensa. ¿Sí? Para irnos adaptando. Ahora, si yo los empleo, digamos, de una manera óptima, no pasa demasiado, ¿sí? Tendría alguna que otra obsesión, alguna que otra... Vieron que no hay personalidad totalmente sana, o sea, todo el mundo tiene alguna obsesión, algún problema, ¿sí? Pero que nos permite vivir y con el otro de una manera más o menos normal, entonces no hay que preocuparse. Pero cuando se usan en exceso, se usan, a ver, se entiende, ¿no? Se usan inconscientemente en exceso, la persona no se da cuenta, cae en enfermedad, ¿sí? ¿Esas Se serían las enferma. neurosis, lo que se llama neurosis? Claro, no tanto, para el psicoanálisis somos todos neuróticos, Sí, acá tenéis claro, la razón, pero neuróticos buenos, digamos, neuróticos que no claro, pasa nadie tiene demasiado. una Bien. mentalidad perfecta, todos tenemos algo, Exacto, somos o buenos depresión o neuróticos ansiedad. y Ujú. menos mal, dice Freud, que somos Lo neuróticos. peor ¿Por sería qué? ser psicótico. Ahí está, ahí está. Menos mal, porque si en la medida que uno emplea muchos mecanismos de defensa, cae en psicosis, cae en personalidades límites entre una cosa y la otra. Entonces vienen trastornos realmente graves. Pero hay un mecanismo de defensa que él describe, que en realidad usado en demasía,
no provoca enfermedad, sino que al contrario, le permite a la persona, digamos, canalizar toda su energía de manera productiva y socialmente aceptada. Por ejemplo, el estar en clase. Eso sería una sublimación para el psicoanálisis. Todo lo que ustedes hagan creativamente, que se sientan bien, el tejer de alguna persona que está por acá, todo esto son sublimaciones. ¿Se entiende? Donde la Sí, energía sexual está descargada en cuestiones productivas, en cuestiones socialmente aceptadas y aplaudidas, por claro. supuesto. ¿Sí? Canalizar lo feo, digamos, en determinadas actividades que nos haga feliz o sentir mejor o sentir bien. No tanto, A yo mí le me encanta sacaría lo pintar. feo, a ver, no le pongas lo feo, es canalizar la energía Ajá, por ejemplo, nosotros un chiste de nuestra carrera está sublimando mucho cuando estudiamos mucho, está sublimando mucho, o sea, estás pasando todo tu fin de semana por el estudio, sí. y en realidad no te dedicas a otra cosa, ¿está? Qué Que no es interesante, qué grave y interesante. se puede pasar todo un fin de semana, bueno, cosas que hacíamos nosotros, no creo que Fernando se pase un fin de semana estudiando, porque ya no se usa más, pero bueno, después le preguntamos, pero digamos, ¿se acuerdan que nosotros no estudiábamos, nos sentábamos a estudiar y no había sábados, domingos, Es verdad. Sí, ni sí. día de censo, cosa que los chicos, Además, toda la por vida se suerte, estudia. creo que viven desde un lugar más tranquilo, pero bueno, es otro tema, pero entender que los mecanismos de defensa son empleados por todos, que nos enfermamos y nos enfermamos de determinada patología cuando empleamos demasiado algunos particulares, ¿sí? Y que hay uno que en realidad no enferma, sino que al contrario nos hace estar muy bien, que es la sublimación. ¿Es más o menos lo mismo que la libido? Sería la canalización, Graciela, de la libido. O sea, una cosa es la energía, y otra cosa es el mecanismo en el cual se descarga esa energía. Porque vos la libido la podés canalizar de distintas maneras. ¿Está? Sí. Sería como el Qué mecanismo de defensa, interesante. imagínate la técnica como para que salgan esa libido, ¿sí? Esa energía. Energía. Perfecto. Vos imaginate, a mí me gusta pensarla como en una olla a presión, soy vieja en el concepto porque olla a presión realmente, yo cocino en ella todavía, pero la libido sería toda esta energía que está allí en ebullición y que quiere salir, ¿sí? Eso sería la libido. Entonces vos tenés formas de que salga esa energía, ¿eh? Muy Gracias. interesante. Con respecto también a las enfermedades, sí se ha visto mucho, yo por lo menos he visto mucho que la relación de determinadas patologías con determinados estados mentales. Yo que soy estomatóloga, por ejemplo, en determinadas enfermedades que se llaman lesiones cancerizables, en la mujer está muy relacionada, por ejemplo, con la ansiedad. Así Claro. que es muy interesante. Aparte, la mente todavía no ha sido, el cerebro no ha sido estudiado totalmente. Es muy, muy interesante, muy complejo a su vez. Claro, hoy, no, anoche, vi un poquito de televisión y estaba una diputada que ha tenido cáncer de mama, Ujú. y que la aplaude todo el Congreso y demás. Y la vi en un reportaje que le hicieron,
y me llamó mucho la atención porque dice que la trata un equipo de gente, donde hay una psico-oncóloga, Sí, y donde le dijo, bueno, ¿qué te está pasando en realidad en la vida? Porque es una sí, chica muy jovencita con cáncer de mama. sí, Dice, será un 30% algo físico, heredado, a ver, como hemos hablado tantísima vez, ¿no? Pero ¿por qué sí. nos estamos enfermando y de esta forma y de este cáncer? Dice, hay un 70%, me llamó mucho la atención, ¿eh? Un 70% que es de tu vida en esta enfermedad. Bueno, Estas demás, yo atendí un sobreviviente de Malvinas, del general Belgrano, que se salvó del hundimiento. Yo lo atendí y hizo un cáncer de lengua y falleció al poco tiempo. mira, Era bastante más joven que yo en ese momento que lo atendí. Y bueno, y además estaba en un sector que podía haber tenido una sobrevida y sin embargo falleció. Sí, no, tiene mucho que ver. Lo que pasa es que el cáncer, bueno, tiene múltiples causas, pero sí, la psicooncología se está utilizando mucho, pero tiene muchísimas causas. Todavía ni se sabe bien por qué, pero hay muchas causas. La mente, el espíritu, la dieta, el medio ambiente, la genética, muchas causas. yo tengo entendido que el desencadenante es actual del cáncer, ¿no? Actual en el sentido de, bueno, pasar una situación de estrés extrema en un momento desencadena alguna cuestión. Entonces, en esto está muy interesante ese porcentaje, no sé cómo viene la mano y no he leído algo científico como para decírselos. Porque de última no importa el porcentaje, de última lo que importa es que somos un todo, Sí, donde la mente y el cuerpo interactúan de una manera extraordinaria y que en realidad no podemos separar una cosa de la otra. Es decir, no se enferma quien quiere, sino quien puede enfermarse en un perfecto. momento determinado y en ¿Mm? algo donde esta chica, con una esperanza impresionante, dice, yo voy a salir, pero lo que tengo que rever es mi vida. ¿Por qué me pasa esto en este momento? Que creo que esta es la clave. A mí me parece que es así, ¿no? Me llamó mucho, mucho la atención esto de los porcentajes, pero por supuesto que es multicausal como tantísima otra cosa, el cáncer, sí, sí. Bueno, nos hemos quedado Sin palabras. sin Marta, palabras, ¿sí? Qué ¿puedo macana. Ah, decir no, no, algo? pero vieron que yo tengo palabras para seguir. ¿Puedo No, decir no, no. algo? Dale, dale. Sí, por favor, Es Alicia, como las adelante. enfermedades autoinmunes, Claro, ¿no? Como las claro. enfermedades, como la psoriasis o todo ese tema, que bueno, mucha gente se enferma con ese tipo de patología después de haber tenido algún problema grande psíquico o de familia, o conozco casos, ¿no? Y bueno, y pienso que es el mismo tema, o sea que Exacto, son enfermedades exacto. que la producen las situaciones que le da la vida, buscadas o no, ¿no? No sé, yo no soy psicóloga, no puedo opinar mucho, tampoco soy médica, pero lo que he No, yo leído creo que y gente que conozco, la vida siempre te está sorprendiendo. O sea, vos la podés planificar a tu vida, la podés proyectar, la podés pensar, pero en realidad lo que te pasa en la vida, muchas cosas que te pasan en la vida, y bueno, evidentemente no las pensaste nunca, no pensaste nunca que iban a pasar, ¿eh? Tanto buenas como malas, o sea, qué sé yo. Realmente, y más las malas, ¿quién va a pensar alguna cuestión? Uno por ahí puede llegar a pensar alguna cosa, uy, qué feo sería esto, pero digamos,
lo saca rápido de la mente porque es muy doloroso, ¿no? Entonces me parece que sí, somos un todo y quien niegue, yo siempre voy al mismo pensamiento, que si los médicos clínicos tuvieran psicología en sus carreras, nosotros no existiríamos. Y a la inversa. Y a la inversa. Yo creo que es una carrera que tendría que estar combinada. Yo Marta. considero también, en odontología, por ejemplo, la currícula se han puesto materias que no sirven para nada, pero bueno, yo era el último eslabón, no podía opinar, ¿no? Porque eso aparte está también muy politizado, pero considero que en odontología nos daban, o sea, verdades de perogrullo, de psicología así tomada, pero tendría que haber también existir la materia psicología, porque la boca tiene mucho que ver con los sentimientos y con todo. Y con lo que hablaban de las enfermedades autoinmunes es verdad. Es un desencadenante, puede ser un desencadenante, un hecho, pero también tiene que ver mucho con la genética y la inmunología. Claro. Porque la enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico ataca, en determinado momento, ataca las propias células. Eso es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, Claro, que hay claro. muchísimas. Bueno, Y vamos un a escuchar desencadenante puede ser eso. vamos a escuchar a Graciela y vamos a tomar después lo de Silvia como para seguir con los conceptos psicoanalíticos. Sí, Gra. Una pregunta, lo que querías contar, que siempre se escucha que la Argentina tiene muchos psicólogos en Sí. contacto con otros países, ¿no? Que otros países no lo necesitan, o acá es una epidemia de psicólogos. Es una epidemia, creo, y de psicoanalistas, Argentina. Estamos caracterizados por eso. En Europa, desde lugares un poco más, no yendo a profundidades, Graciela, yo que conozco un poco España, por hablarte de un lugar que más o menos tengo alguna idea, del resto no, como para hablarte seguridades. En España se niega el psicoanálisis. En España es todo Religión. todo Católica. más superficial, todo más conductista, todo más cognitivo-conductual. Vos cuando tratás de hablar de un tema profundo de psicología no te escuchan directamente, en Qué términos bárbaro. generales. Al menos en las áreas que me he movido yo, tampoco se puede generalizar. En Estados Unidos, por ejemplo, se sacó toda la parte psicoanalítica por el tiempo, por un tema económico y por un tema de que tenemos que ir rápido en la vida. Vieron que tenemos que apurarnos en la vida. No sabemos muy bien para qué, pero nos tenemos que apurar. Entonces, un tratamiento psicoanalítico te lleva años. Por supuesto, Claro. ninguna obra social está dispuesta a bancarte 10 años de psicoanálisis. ¿A quién se le ocurre? No. Sí, sí, sí. Y Bien. cuando te dan 30 sesiones y te pagan eso solamente, en Estados Unidos hace paso que el pero te quiero decir, es por otros motivos. O sea, Sí, sí, sí. en realidad Económico. sigue. Yo creo que es la manera de ser también del argentino, con una cierta nostalgia, con un modo de ser argentino donde en realidad podríamos pensar y se podría analizar mucho por qué acá sigue perdurando y el psicoanálisis, básicamente. Pero es cierto lo que vos decís, hay una epidemia, pero no es que los otros, digamos, han superado esto, sino que los otros han ido para abajo, Quieren ¿entendés? taparlo. Capaz que recurren a la religión, sobre todo en España, viste que son muy religiosos, salen de la iglesia, mamá, papá, hijitos, viste, como que eso por ahí los llena ya de alguna manera, no sé. Claro, esto también lo que yo he visto son terribles con las tradiciones y terribles. En realidad con la historia, nosotros como Argentina también, qué historia de cuántos años tenemos. Ellos cuando vienen, supónganse Semana Santa, por ejemplo,
hacen con disfraces y con látigos y Cristo y hacen procesiones pero una cosa barroca, imagínense, yo que he estado en pueblitos, ustedes no saben, sale todo el pueblo en este tipo de manifestaciones. Entonces sí puede ser. Lo que pasa que también es la cuestión esta de la ubicación de la religión y de la ciencia, ¿no es cierto? Porque también yo me acuerdo de los primeros pacientes que yo tuve, me decían, pero yo eso lo charlo con el sacerdote. Ahora no, ahora hace mucho que no me pasa. Yo eso lo charlo con el sacerdote, o sea, pareciera que el sacerdote, de alguna manera la psicología surge también porque la gente se empieza a dar cuenta que si habla con el sacerdote no se le soluciona. Bueno, con el psicólogo tampoco se le soluciona nada, pero psicólogo te hace pensar, el psicólogo te hace pensar. claro, pero pero digamos, a ver, la visión de un sacerdote sobre una problemática es una visión de un sacerdote, no es la visión de un... Y en realidad, esto también, o sea, esto se ha escuchado en consultorio muchísimo. Uy, no, pero eso yo lo hablo con el sacerdote. Bueno, ¿y el sacerdote qué sabe de psicología? Tienen psicología, pero saben poco. Saben mucho de otras cosas, pero del bien y del mal, nada más. yo siempre también he soñado con equipos interdisciplinarios, ¿no? Qué bueno sería con un sacerdote también, si la persona cree. Porque yo siempre digo, a mí en el principio de la carrera me tocó trabajar con un sacerdote para proteger a un adulto mayor, miren, precisamente me están haciendo acordar, y un abogado. Hicimos un trío, un psicólogo, un abogado y un sacerdote. Para mí fue uno de los casos donde salvamos a alguien que le robara a su propia familia de alguna cuestión de dinero. Entonces a mí me parece que extraordinario sería que a una persona, ¿no?, se la viera, un psicólogo, un sacerdote, si es que cree, un médico, un psiquiatra, un abogado, si tiene un problema legal, en fin. Y bueno, y yo creo que ahí sería una resolución del problema extraordinaria. Pero eso es imposible, es una utopía mía porque la omnipotencia de las profesiones hace que no le hagamos caso Por ejemplo, al de al lado. El PAMI tiene psicólogo. Yo tengo una amiga que va al psicólogo por medio del PAMI. O sea que está bueno para el adulto mayor el que vayan al psicólogo también. Está muy bueno. Bueno, y esa es otra característica. Antes el adulto mayor no iba al psicólogo. A ver, yo tengo una mujer de 85 años en terapia y un hombre de casi 90. Extraordinarios los dos, que le pienso hacer un reportaje como estos que leyeron ustedes. Y eso también es la pauta de cómo avanza la psicología. Claro, la gente al vivir más. Antes Freud decía, después de los 50 no hagas psicoanálisis, no vayas al psicólogo, porque ya no vas a cambiar. Así y fíjense cómo ha variado eso también, ¿no? Sí, Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, nos hemos ido lejos, pero decirles, simplemente se los nombro porque lo iba a desarrollar, pero si no, no vamos a hablar de Ferrer, que es lo que prepararon ustedes. Uno de los conceptos fundamentales en psicoanálisis es la evolución psicosexual, ¿no? Anoche me preguntaban de la sexualidad del adulto mayor y en esta evolución psicosexual, se imaginan en la época victoriana, Freud habla de sexualidad en los primeros años de vida, esto fue una hecatombe, y él lo da
por zonas erógenas y por etapas, es decir, donde esta libido que pregunta Graciela va siendo canalizada por distintas partes del cuerpo en donde fluye, por ejemplo, la primera, y uniendo lo que nos decía Silvia, por la boca. Esa es la etapa oral, la primera de un bebé se llama etapa oral, después sigue la anal, la fálica, la latencia y la genital, que sería la última, la que caracteriza al adulto. Y nos hablaba Silvia un poquito que mucho pasa por la boca, en realidad todo lo que nos pasa en la boca y todo lo que hacemos con la boca serían fijaciones orales. ¿Qué es lo que ocurre? Porque yo hablo de fijación. La fijación sería un momento de la vida donde hay demasiada gratificación o demasiada frustración. Entonces, imaginen el desarrollo de nuestra vida como una línea de tiempo, ¿sí? Las maestras, a ver, que representábamos el tiempo con una línea. La fijación, un puntito en esa línea de tiempo. ¿Qué pasó ahí? Y ahí hubo mucha gratificación o mucha frustración. Por ejemplo, es fácil en la oral, mucha gratificación porque el bebé es amamantado, el bebé es una gran boca, la única parte de su cuerpo donde fluye esa libido es esta boca. ¿Está? Entonces, el bebé chupa para conocer, chupa todo y se lo lleva a la boquita, que es su medio de comunicación. A partir de ahí entran a ser predominantes por edad, y ya termino, las otras zonas que yo les estoy nombrando, que van a los distintos intereses que va teniendo el chico en los distintos momentos. Está en la etapa oral hasta los 2 años aproximadamente. Esto de las edades es muy relativo, en cada chico se da su propio ritmo, pero en términos generales. La anal sería de los 2, 3 años a los 4 aproximadamente. La fálica, que acá se da el complejo de Edipo, que les prometo prepararlo para el otro cuatrimestre. Acá se da el complejo de Edipo, famoso, que todos deben conocer. Y después, cuando el chiquito ingresaría al colegio primario, viene el periodo de latencia, que se llama, donde todas las pulsiones sexuales, toda su pulsión sexual, toda su energía está como canalizada para aprender a leer y escribir en términos generales. Entonces, un periodo de latencia como un intervalo que vuelve a surgir toda esta energía en la prepubertad, en la pubertad. Acá empiezan las hormonas a funcionar y hacemos que los chiquitos entren en ya, después de esa latencia, ya en el periodo de la pubertad, de la adolescencia, y entraríamos en lo que es la etapa genital, que es la que caracteriza al adulto, ya no pasa de etapa Freud. Bueno, tenía algo más como para contarles, pero son 6:15, así que vamos con Aldo Ferrer, que me parece que es muy rico y podemos charlar bastante con él. Aldo Ferrer Aldo Ferrer es un reconocido economista y político argentino. En el momento de nuestro diálogo tenía 86 años. Muere a los 88, el 8 de marzo del 2016. Bueno, no sé si alguna quiere empezar. Y bueno, yo lo que puedo, si quieres yo digo
Yo voy a decir mis pareceres, si quieren. Va, adelante, adelante, te escuchamos, Estela. Sí, era una familia humilde. Los padres era un señor que hacía cuadros. Pero el nombre de muchos principios, a pesar de haber ido a la tercera grado, nada más, no hizo más que tercer grado, fue un hombre que tenía mucha más capacidad como para sí poder criar bien a su hijo. Que le decía a su hijo que tenía que estudiar una carrera capacidad intelectual del muchacho era muy buena, ¿no? Y llegó a la universidad, con el perito mercantil que tenía, llegó a la universidad como recibiéndose como es, economista, ¿no? Y a partir de ese momento se demostró que él podía mucho, y de ahí se fue a Estados Unidos, mediante un concurso que se hizo por 3 países, que era Argentina, Brasil y Colombia. Bueno, estuvo allí por lo menos 3 años y actuaba muy bien. Ay, el teléfono. Actuaba muy bien. Él necesitaba saber hasta dónde llegaba. Y se le dio por venirse a la Argentina porque no podía, extrañaba, directamente extrañaba a su país. Pero ¿qué hizo? Un error fue, porque era lo que más le gustaba. Le gustaba todo el tiempo. Le gustaba cómo estaba el pensamiento nuevo que tenían los muchachos, económico, era muy importante e influyó mucho en su vida. No, bueno, y después volvió a irse, ¿no? Pues vino a la Argentina, perdón, en mi familia. En mi familia. Bueno, Está bien, está bien. Y bueno, después él volvió en la época mala, que era la época de Perón, y ahí se repitió, ahí se dio cuenta que él, para él era un caos todo, y pero finalmente después más tarde entró con Frondizi a pelear, a actuar, a hacer campañas con Frondizi, y fue asesor de... no me acuerdo el otro. Bueno, no me acuerdo, pero sí, lo tengo acá. De Allende. Alfonsín, De Allende. De Allende, sí, claro. De Allende, sí. Sí. Yo digo que charlo mucho, pero Estela me gana, me parece. Bueno, está Estela, te agradecemos que hayas empezado la punta de lanza de Aldo, pero nos dijo tantas cosas, no sé qué tomar. No, hay Quizás... muchas cosas muy lindas, pero... Bueno. Perdón. A ver, sí. No sé, de una familia muy humilde, quizás tomar esto, y fíjense que él llega a cargos y a puestos como muy, muy importantes, ¿no? Porque sinceramente ocupa lugares muy significativos, ¿no? Me parece que este es un punto interesante. Sí. Ahí así, adelante Marta, adelante. Creo que tiene pensamientos y percepciones en su comportamiento muy enraizados, y la influencia fue del padre. Tal cual. Del padre. Para mí es una personalidad ética, la Tal suya. cual. Sí. Tal cual. Sí. Él Y tiene habla proyectos, que es importantísimo a esta edad, tener proyectos. Tal cual. Sí. A pesar de todas las pérdidas, ¿no? Sí. Fíjense lo interesante de esta persona, donde evidentemente tuvo un único amor, según él, y lo pierde a ese amor. Es tan importante
que vieron esa frase que, bueno, también tendría que buscar bien de quién es, que dice, bueno, tener una mujer al lado y listo. O sea, después uno tiene una mujer al lado, listo. Como que la... Eso fue. Sí, sí, ahí está Zulma, gracias. Bueno, fíjense que estamos hablando de alguien que ha estado en pareja desde muy chico, por más que se hayan separado unos años, pero habla de un enamoramiento adolescente y de un amor a lo largo del tiempo, y la pierde a la mujer. Y uno podría decir acá, bueno, se le acabó todo, ¿no? Porque él lo ve como muy esencial esto. Y esta es me parece lo verdadero de la posibilidad humana, que ante tanto sufrimiento, igual sobrevive y sigue con proyectos y sigue tratando de vivir lo mejor posible, ¿no? Me parece. Marta, él dice que uno hace un duelo siempre, desde que nace, todos los días hacemos un duelo, y es una personalidad creíble. Viste que otros personajes a veces uno dice, ¿será cierto todo lo que dice? Pero acá es como que es completo, ¿viste? Completa todo lo que uno desearía para un ser humano sano, ¿no? Qué bien, sí, sí. Yo en esto, Graciela, ahora vamos, Zulma, en esto que dice Graciela, si nosotros pensamos la vida, es una pérdida permanente, fíjense. Nosotros decimos, esta edad nuestra sería como de más pérdidas. A ver, tenemos como más pérdidas, cuerpo, relaciones, roles, un montón de cuestiones que, bueno, es como que ponemos y tenemos que hacer una adaptación a lo nuevo y hacer un trabajo como para, fíjense, nos pasa mucho, quizás una juventud o una adultez al principio de la adultez no es con tanta pérdida, pero en realidad la vida es cierto. Fíjense que cuando nacemos perdemos un estado ideal de vida que nunca más lo tenemos. Estar en la panza de la mamá, estar en ese líquido, es el estado ideal, ustedes saben. O sea, y nacemos porque evidentemente no hay otra posibilidad. A ver, no nos podemos quedar en la panza de mamá, ¿sí? Pero es un estado ideal, ¿eh? A la gente que le gusta mucho el mar, se explica por este lado, por el lado de estar sumergidos, en una realidad, nos hace recordar de alguna forma aquella cuestión de que vivimos hace muchos, muchos años. Pero el nacer es una pérdida, ya es una pérdida, ¿sí? Fíjense. Ay, Marta, me hiciste revelar que a mí que me encanta el mar, ahora entiendo por qué. Y aparte, A mí también. es el primer trauma. A mí me fascina el mar y es el único deporte que más me gusta es la natación. Y me encanta ver cuando hacen los bebés, natación me fascina. Y con respecto a lo que decías del nacimiento, es el primer trauma también, porque salimos de un medio ideal, tal cual. Es el primer trauma. Y si ustedes ven, es todo así. Es decir, cuando nosotros empezamos a caminar, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos, es decir, y vamos perdiendo lo anterior, pero es como que en una evolución es como que no queda otra. A ver, es pasar de un estado a otro, entonces la pérdida, lo que dice esta persona, es una gran realidad, lo de las pérdidas. Zulma, querías hablar. Sí, yo digo, razono en todo lo que hemos venido hablando, de todas las personas que hemos escuchado, aparte de nosotras también. ¿Qué peso tienen las decisiones en la vida de las personas? Porque una decisión acertada te puede llevar a buen puerto,
pero una decisión que no se tomó o desacertada, no sé, puede ser, es muy difícil a veces, esto en la vida. La decisión de él fue volver a la Argentina, pero cuánto tanto podría haber sido si hubiera quedado en el lugar donde él había decidido ir, que era en Estados Unidos. O sea, ¿qué tanto tiene en la parte psicológica o es un gran valor la decisión? La decisión es, Puede ser positivo o negativo. la toma de decisiones es un momento trascendente. Yo para decidirme también siempre pierdo algo, o sea, en toda decisión siempre pierdo algo. Si yo tengo que elegir algo en las decisiones, evidentemente elijo una cosa y pierdo la otra. A ver, nunca es mi decisión, digamos, me abarca todo, porque en realidad el todo no existe y no se puede. La decisión tiene valor en el momento que yo tomo la decisión. Miren, yo les voy a contar algo. Yo era fanática de Rafael a los 13 años de edad. Nunca entendí, siendo grande, cómo me gustaba Rafael, la verdad. Porque después vi su desarrollo, es un buen cantante, pero yo decía, ¿cómo me volvía loca yo por Rafael? A ver, eran momentos evolutivos que en este momento que lo vi, tuve la oportunidad de cumplir algo que estuvo buenísimo. Necesitaríamos otra clase para que se los cuente, pero digamos, como una decisión de mucho tiempo de mi vida, decir cómo me gustaba esta persona, también no tuvo sentido. La decisión tiene sentido en el momento, pero yo no sé las consecuencias de esa decisión que estoy tomando. Y en realidad acá viene lo que muchísimas veces yo charlo con mis pacientes. Déjale un lado al azar. O sea, yo decido hoy que no voy a hacer tal cosa, o póngale, que no voy a tomar, no voy a viajar, supónganse, lo decido hoy. Tiene sentido hoy, ¿por qué? Bueno, por lo económico, por esto, por lo otro. Que yo no viaje hoy tiene sus consecuencias, como hubiera tenido sus consecuencias que viaje, ¿sí? Pero yo no las sé, porque mañana hay un cambio, como por ejemplo que no puedo pagar más el pasaje en cuotas. Entonces la decisión que tomé en algún momento, ¿sí?, pierde el sentido porque las consecuencias son negativas. No sé si me explico. Tiene sentido, y aparte está muy fácil en la vida, cuando yo ya lo pasé con esto de Rafael, cuando yo lo miro a los 13 años que me gustaba, a los 40 que no me gustaba. ¿Por qué es fácil? Porque ya pasó. Entonces yo lo estoy viendo como una observadora de mi decisión. Que son trascendentes algunas de mis decisiones, sí, muy trascendentes, pero muchísimas veces no imaginamos las consecuencias de mis decisiones. Y después se van imbrincando las cosas de tal forma que yo digo, uy, si yo hubiera sabido, no hubiera tomado esta decisión. Como pareciera que hay un gran arrepentimiento de él. Aunque hay una esencia y un gen, él habla del tango en cuanto al gen, pero hay una esencia como argentina que creo que eso lo ha dominado también de alguna manera en sus decisiones. Por eso lo ha hecho volver y un montón de consecuencias. Por supuesto, su vida hubiera sido otra. Y uno hay veces que va tomando decisiones encadenadas también porque no tiene otra.
O sea, Claro. ya se metió en un baile del cual no puede salir. Sí. No sé si te contesté, Zulma. Tiene Sí. sentido la decisión en su momento, ¿sí? Cuando yo la veo, esto con el diario del lunes, cuando yo miro para atrás y digo, uy, ahí, a ver, me hubiera, hubiera sido mi vida de otra forma, ¿eh? Pero bueno, no está para pensarse, pero no para arrepentirse demasiado, porque ya pasó, ya tomé Claro. las decisiones, ya Sí, mi sí. estado actual es consecuencia de esas decisiones, para bien o Claro. para mal. Sí. Entonces, no tiene mucho sentido esto de culparse toda la vida, una culpa neurótica que no me deje vivir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo No, no, otro? no. Claro. ¿Eh? Pero Sí, sí. a él no le hubiese cambiado su personalidad, porque la No. esencia iba a ser igual en Estados Unidos como acá. Él como persona iba a ser siempre lo que fue. Sí, pero viste, esto de estar en París, Graciela, lo hubiera cambiado en su futuro, Para para mejor, sí, para mí, para mí. Entonces, mí. no, yo creo que en esencia, hice un post con Rafael, que aquel no es, yo soy aquel, que era la canción maravillosa, que aquel no es aquel, Rafael, y que aquella, que era yo, tampoco soy aquella. Sin embargo, la esencia en el ser humano, esto de la honestidad, esto de la Claro, integridad, de la Sí, coherencia, ¿no? Fíjense que aparece en varios momentos, creo que es sí, la palabra íntegro. sí, Eh, sí. Eso es muy significativo. ¿Cuál es la sí. palabra repetida de un diálogo? Eso pueden jugar también, Sí. para conocer a alguien. La defensa Eh, de los valores habla él mucho también. Tal cual, que Y viene por nuestra allí. integridad personal, Ahí está. decencia y poder hacer algo por los demás. Sí. Es un poco Fíjense que lo se que... va a lo social también mucho de entrada, ¿no? Porque él es como que estudia la carrera, de economía medio ahí, porque, bueno, el padre quería que tuviera un título o algo intermedio. Vieron que va medio por mandato. Pero ¿qué es lo que le entra a interesar de una? Lo social. Fíjense que también cómo enriquece a las personas. Somos seres sociales por naturaleza, pero el estar con el otro o el pensar con el otro, ¿no? Esto de la solidaridad, del compartir, me parece que esto es extraordinario también en cualquier ser humano. Seguro, sí, sí. Perdón, y él también habla bien de la vejez, porque él dice, y si uno hace lo que le gusta, los años se Claro. enriquecen, por ejemplo. No se queja de su edad, porque él está conforme con lo que hizo. Además, se rodeó de gente muy importante, qué sé yo, como hoy dijeron Allende, Frondizi, y gente en París mismo. O sea que siempre estuvo rodeándose con gente con la que él se sentía cómodo y su vejez no la sintió, porque siempre estuvo ocupado y trabajando, como dijo él. Es como si yo tuviera 40 años, sigo trabajando como si tuviera 40 años. Y él habla muy bien de su edad, digamos, no se compadece ni se siente mal, al contrario, se siente cada vez más activo. La verdad que si es así, como él dice, era una maravilla Una maravilla, para una mí, ¿no? maravilla. Habla Que muy dice bien. que los años enriquecen por la experiencia y también por la curiosidad, que eso es importante. Sí, lógico. Sí, tal cual. Muy bien, eso es tal cual. Tal Sí. cual, Marta. Si ustedes, pero yo creo que también esta curiosidad humana, ¿no? También es raro que se vaya en la persona, o sea, tiene que estar,
como bastante mal para que se le vaya la curiosidad, no sé. Es una opinión, me parece que somos curiosos. Nita, da adelante. Habilitate el micrófono, Nita. Perdón. Que sí, que mientras uno tiene ese ánimo de hacer, es joven en el pensamiento también, en sus actos, en todo. Y él era un joven en su actuar. Vio que dijo que se sentía de 40 años, es en plenitud esa edad. Tal cual. Qué hermoso. Sí. Tal cual. Sí, yo por ejemplo siento que no pude estar con ustedes ayer, pero fue el cumpleaños de mi hijo. Mirá el motivo. Mirá, y ahí está, y aquí está. Tuvo que delegar algo para... No pude, pero el 26, si Dios quiere, estoy. Bueno, ojalá nos encontremos allí para darnos un abrazo. Pero, abrazo. Nita, es esto, siempre tengo que elegir. A ver, en la vida... hay que elegir. En la vida siempre tengo que elegir, y siempre que elijo, como decíamos antes, pierdo algo. Te perdiste nada, porque no, en realidad nada lo podés ver por lo vi, sí, lo vi. Y bueno, eso quedó ahí grabado, y era el cumpleaños de tu hijo, y que no, en este caso no tenés nada que elegir. No tenés nada que elegir. Por supuesto, vieron que a uno le queda. A mí cuando se me juntan 3 programas que me gustan, digo, y bueno, y opto por uno. Por supuesto, no soy la mujer biónica, no puedo hacer los 3. Pero en realidad esto también es darse cuenta que uno no puede con todo y que el todo no existe. Ustedes en esta totalidad que tiene que ver con la perfección, a ver, Anita en su idealización hubiera querido estar en la charla, estar con su hijo, estar con sus compañeras, compartir con su hijo. Bueno, no se podía, entonces hay que elegir. Y uno elige lo menos conflictivo. A ver, pues yo no me hubiera perdonado no estar en el cumpleaños de mi hijo. Supongo que vos tampoco, y por eso elegiste estar en el cumpleaños de tu hijo. No, pero ese tipo de cosas es así, ¿no? Un poco en lo que están conversando me está viniendo un autor que es Erikson, que lo hemos visto en algunas oportunidades, no sé si se acuerdan, pero Erikson habla de una última etapa de la vida que se llama integridad, justo, versus desesperación. No lo había pensado hasta este momento que ustedes están hablando de Aldo Ferrer. Integridad versus desesperación. Él dice todas las etapas de la vida, o sea, Freud da 5 etapas, dijimos hoy, oral, anal, fálica, latencia y genital. Erikson, que es un psicoanalista culturalista, da, además de estas 5 etapas, 3 más. ¿Sí? Es muy interesante la teoría de Erikson, la verdad que sería hermoso presentársela, pero hoy les hablo de la última, integridad versus desesperación. ¿Por qué les hablo de la última? Porque sería la que estamos pasando todos nosotros. Si uno ha tenido una vida más o menos óptima, llega íntegro a la vejez, ¿sí? Si no, llega desesperado a la vejez. ¿Cuál es la diferencia? La integridad es esto que nos muestra Aldo Ferrer, que con toda la tristeza, con toda la pérdida de su mujer, perdió a sus padres, pierde a su hermana desaparecida, o sea, que no es poco. Fíjense lo que leímos con Graciela Fernández Mejide, lo que significa para una familia un desaparecido, o sea, es una cosa muy fuerte, ¿no? Y la persona sigue en la vida, sigue íntegra en la vida, con más o menos dolor. Esto no significa no estar triste, no tener momentos de bajón, no tener momentos
del sinsentido, como digo yo, qué estoy haciendo acá o por qué yo estoy acá y alguien no está acá conmigo. Entonces, todo esto nos indica una integridad de la persona. Esa persona que llegó a esta edad íntegra es la que puede generar en los jóvenes, en los que vienen, toda una cuestión de ayuda y de colaboración con las generaciones venideras, ¿sí? Si no, está desesperado. Uy, yo no hice tal cosa en la vida, me hubiera gustado hacer tal otra, y ya estoy grande para hacer tal otra, y está desesperado en esta última etapa. Viene la muerte, porque la idea de la muerte está siempre en esta cuestión, es muy difícil pensarla y demás, pero está desesperado porque se va a morir. El íntegro espera la muerte de manera más serena. ¿Sí? Me parece que lo de integridad versus desesperación de Erickson viene justito para esta persona. Qué término fuerte, desesperación, ¿eh? Porque me parece como que no se siente abandonado, que no lo cuidan en su etapa final. Desde ya que primero se tiene que cuidar él, pero la desesperación de las personas que no tienen a quién recurrir es muy fuerte, ¿no es cierto? Es muy fuerte, Graciela, pero un poco lo que decía yo en la charla, ninguno llega desesperado inventando esta desesperación a la etapa final. Vos tenés que construir, no llegar desesperado a esta etapa final. La vida es una construcción. Sí, pero hay Si abuelos vos, que llegan así. si vos sos una persona sola, aislada, que en realidad nunca construiste vínculos posibles de que alguien te dé una mano en esta etapa de la vida, y bueno, es un tema tuyo, básicamente, es un tema donde la desesperación es consecuencia de, y acá no es tener hijos o no tenerlos, tenemos ejemplos acá, alguien que está moviendo mucho la cabeza. Bueno, me permito meterme un poco en la vida de Mirta, que la conozco, y Mirta estuvo al borde de la muerte. No se murió por algo, yo creo que sé por qué, pero bueno, tuvo un apoyo de amigas, básicamente, Tal que cual, algunas tal cual. están aquí, porque en ese momento no tenía ni a ninguna de sus dos hijas con ella, y no había otra parte de la familia que la ayudara realmente, y ella se apoya, no, en realidad fue un momento de desesperación para Mirta, donde no se murió por casualidad. Y sin embargo tuvo amigas, algunas están aquí y otras no están, pero hubo amigas que desde llevarla a dormir a su casa o dormir con ella, como para que no pasara una noche sola, fue la que la salvó. Entonces, esto Mirta lo construyó cuando sus hijas se fueron de Bahía Blanca. Entonces, yo creo que a la desesperación se llega también sin construcción de vínculos, sin proyecto de vida. Mirta está chocha con Lío, pero el otro día le dijo que no a la hija porque tenía una reunión. Entonces, está todo bien, ¿sí? Es una abuela, está chocha de serlo, pero ella sí hace su tiempo para estar con sus amigas o ir a la reunión que se le canta ir, o dar su clase de música. Ahí tenés a alguien que ha construido. Mirta no va a llegar desesperada a esta etapa. No está desesperada Mirta. Sí, además lo llamativo que yo siempre, cuando era chica, tenía
una ganas de aprender batería. Y ahora a los 74 años dirán, qué locura, estoy aprendiendo batería. Qué ¿Eh? lindo. Y claro, es insólito. Y me da risa que tuve una invitación de un chico que lo conocí acá en la universidad, que se dedica a la música, y dice, ay, qué lindo, Mirta, te voy a ayudar, vamos a tocar la batería. Y bueno, chicos jóvenes me están llamando para tocar la batería. Y eso ayuda, pero un montón a la vida, a tener alegría, a saber que uno puede. Hay que desear mucho las cosas para que se puedan hacer. Y uno nunca es viejo, no, eso dejemos de lado. Todo se puede lograr, todo, todo. Por eso Nunca es, lo leí medio para preparar la charla, nunca es uno tan viejo que no puede cambiar. Nunca es tan viejo que no puede cambiar. Se puede cambiar, cuesta, sí. Es un trabajo, pero se puede. Se puede, Así sí. que hay muchos testimonios acá, ni siquiera necesitamos a Bernardini. Pero bueno, volvamos a Ferrer. Hoy es una charla, una clase muy charlada, por lo que veo, que a mí no me gusta, ¿vieron? No me gusta la historia. Yo sí que debo tener fijaciones orales, ¿no? Significativas. Bueno, ¿qué les parece? A ver, vamos a ver, ¿qué era la mujer? Perdón, Sí, ¿puedo decir sí. algo? Dale. Pareces a este señor Ferrer, que dice que a él le gustaba pensar, escribir, pero también hablar. Y cuando escribe su libro, que es Vivir con lo Nuestro, y él dice, y ahí empecé a dar conferencias y hacía lo que me gustaba, que era hablar. Y bueno, porque ustedes tienen temas muy interesantes y para nosotros es muy importante que ustedes hablen. Yo hoy cuando veía la grabación de lo que dije, yo no puedo creer que estuve 40 minutos hablando, 40 minutos con una pregunta. No. Bueno, ahí me di cuenta que hablo demasiado, pero bueno, no me interrumpían y yo seguía, podía haber seguido una hora, ningún problema. La calidad de lo que decías, Marta, todo el mundo te escuchaba, viste, si nadie chistaba, nadie te interrumpió. Si no gustás, la gente empieza a hablar, viste, hace otras cosas, así que la calidad. Sí, bueno, pero eran 3 los invitados, viste, la verdad que yo ya les digo, no sé. No te interrumpían. No. Nada fue tan interesante y tan completo como lo que dijiste, Martita. En serio, por más que hayan habido otros invitados que pueden ser personas reconocidas y todo, pero no. Los otros invitados no me atraparon. Y con respecto abismal, y todo centrado en Marta. No se escuchaba ni la mosquita, todo centrado en lo que decía Marta. Había un silencio, pero yo después, vieron, porque yo en realidad no sé lo que digo, no es que no sé lo que digo, pero cuando me escucho, digo, ay, bueno, o a veces digo, ay, pero ¿para qué lado me fui? Me tendría que haber ido por otro lado, qué sé yo. Pero me escuché esta vuelta y tomé los minutos, 40 minutos. Bueno. Ahí estaban todos tus conocimientos, todo lo que has leído, todo te apareció ahí. Sí. No me apareció lo que había preparado, pero, apareció. El consultorio también te sale, ¿no es cierto? Cosas del consultorio, todo lo que tenés adentro de tu cabecita. Además te hicieron preguntas. Sí. Así que, bueno. Entonces, vamos a hablar de la señora hablando de psicólogo. A ver, vamos a hablar de la señora de Aldo Ferrer. ¿Qué les parece?
Psicoanalista. ¿O qué era la psicoanalista. señora? Era una psicoanalista. Él ha hecho Sí. psicoanálisis. Sí. Sí. Vieron que Él le dice pregunta a Bernardini si es psicoanalista cuando le hace esas preguntas. Esto está bueno también, ¿no? Porque generalmente en los reportajes, bueno, nunca es tan profunda la cosa. Bueno, ¿y qué les parece de la señora? A ver, ¿cómo les cayó la señora? ¿Qué podrían comentar de...? Él la admira a la señora, y eso es importante en una pareja, admirarse mutuamente. Sí, sí, sí. La admira, la conoce desde hace muchísimos años. Él ha hecho Era igual que él. Lo que pasa es que se entendían muy bien porque eran iguales. Claro, claro. Sí, 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 sí. No sé si iguales, no sé si iguales. Las ideas las tenía parecidas. Claro, claro, claro. Han hecho Era una como buena mujer y bueno, él síntesis. varón, ¿no? Sí, sí, sí. Era mucho. Y más que era feliz. Tenía 3 hijas, 3 muchachitas. El nieto. El resto estaba contento con sus hijas, con su familia, con su esposa. Después tuvo 7 nietos. No se ¿Qué quejaba de dice, nada. ¿qué dice de los nietos? Esto también es importante. Poder Claro, hablar, ¿no? La ventaja de tener nietos grandes, de poder hablar como De adulto a adulto. Y se ve que la palabra de él era valorada por sus nietos también. Porque Claro. me parece que era una persona muy ecuánime, muy tranquilo. Sí. Y eso hacía que todo lo que él desarrollaba le dé felicidad. Entonces, por eso aún a los 80 y pico de años era un hombre joven, porque eso lo rejuvenecía, el hecho de estar, de hacer lo que le gustaba, de poder charlar con sus nietos de igual a igual, ¿no? Eran Muy bien. los privilegios de la longevidad, decía él. Qué bien, el poder qué dialogar bien. con sus nietos. El Que poder tiene un dialogar. vínculo bárbaro con los nietos. Sí. El solo hecho de convivir, que ellos convivan con él, tiene un vínculo extraordinario. Y la educación de todos ellos. Estaban los nietos muy educados y él también, así que se podían hablar muy bien. Se podían Claro. entender mejor, pues se entiende Claro. mejor. Sí. Pero Así- este abuelo, ¿no? Donde se conectaba con otro adulto, fíjense también, ¿no? Sí, Que esto sí, sí. también está bueno, porque como abuelos también hay que ir cambiando el modo de relacionarme con el nieto. Por supuesto, no es igual relacionarse con uno de 5 que con uno de 20. Entonces, evidentemente también acá también está la gran sabiduría de la vida de poder cambiar los esquemas que tenemos de vinculación con hijos, con nietos, con amigos incluso. O sea, son distintas etapas de la vida donde la cosa se tiene que reorganizar. Y acá todo esto depende de la flexibilidad. Ahí anda la psicología como rondando también en el diálogo mucho, ¿no? Raskowski, nombra a Raskowski también. Sí, Yo no sé si ustedes se acuerdan de Raskowski, que fue uno de los primeros psicoanalistas así, médicos, porque antes para ser psicoanalista tenías que ser médico. No podías ser psicoanalista solo, sin el título de médico. Luego se sacó esa disposición. Pero ¿de qué decía Raskowski? Que el que se jubila se muere. Sí. Bueno, a ver qué les parece. No, no es así. Y si no hubo una construcción, como decías Claro. antes, entonces sí, la va a pasar muy mal por la soledad, en fin, por una serie de cosas que están alrededor de todas las personas. Si busca ir construyendo su futuro, va a seguir haciendo o desarrollando cosas que realmente le gustaban,
o hacer cosas lo que quedó en el tintero. Entonces eso provoca que la persona siga con proyectos y entusiasmada para seguir con la vida hasta cuando sea. Perfecto. No hay que Él jubilarse decía, de la vida. A ver, él decía Graciela. que la... Perdón. No, vamos, que- Graciela, después vamos, que- Zulma. Sí, no, que uno se jubila de una cierta profesión, pero no hay que jubilarse de la vida, que es lo que Tal él cual. dice. Tal cual. Zulma. Él decía que la longevidad es incómoda si uno está enfermo, pero hay que adaptarse a los cambios. No se trata de resistir, sino de vivir el cambio, poder seguir viaje. Ese es el asunto. Perfecto. Y ahí está. Claro. Hay La un montón de filosofía. frases que yo me las pondría en la heladera, ¿no? Sí. Realmente son frases muy, muy sabias, Sí, lo sí, que sí. dice. ¿Qué les parece cuando dice que uno viene con un programa armado? Armado. A ver, Genéticamente. Y que hace lo que viene haciendo la familia, tal vez. Y la ahí está. decencia. Y tiene una genética y la parte familiar. Perfecto, perfecto. Acá váyanse al concepto que saben la mayoría de series complementarias. O sea, hay algo genético en toda mi conducta, ¿sí? Algo de las primeras experiencias infantiles, como están diciendo ustedes, y eso es lo que me hace repetir, dice él, las cosas, lo que me permite vivir decentemente. Fíjense cómo tiene absorbidos y encarnados los valores de una familia desde el vamos, desde muy pequeño, ¿sí? Mi familia, mis hijas, mis nietos, es como que eso que absorbió, que mamó, que se gestó desde muy pequeño, es lo que le hace repetir después algunas cuestiones en la vida, ¿no? Todas A su nuestras padre cosas. también. Claro, claro. Admiró mucho a su padre, sí. Le preguntan cuál es la persona más significativa. Y El bueno, padre. esto también es primordial. Ha tenido un padre de oro, sin duda. Y bueno, y esto lo ha marcado mucho. Lo hacía leer José Ingenieros, que no es poco. Sí. Sí. Bien. Sí. Nadaba. Hermoso. ¿Qué les parece casarse con el amor de la adolescencia? Ahí no opino pero bueno, no opino porque ya lo saben. Pero ¿qué les parece a ustedes? Es un privilegio. Es un privilegio, claro. Sí, sí. Se entendieron toda la vida. Se entendieron siempre. Crecieron juntos. Claro. Perfecto, Claro. perfecto. Si Tienen ustedes se muchas ponen a vivencias. pensar a los 15, a los 18, hay enamoramiento, hay idealización extrema, y bueno, luego para que esto perdure en el tiempo tiene que haber amor construido, amor de todos los días, amor que se va dando en el caminar, ¿no? Y evidentemente ha estado enamorado de su esposa siempre, siempre. ¿Qué les parece lo que opina de la muerte? Un hecho normal, que no es para ponerse tan triste como se ponen otros. Lo espera, la muerte, porque ha vivido una vida plena. Hizo todo lo que él quiso hacer con gusto y con interés y con curiosidad, pensando hay que pensar en el otro, dice, pensar en su familia, en el otro, con todo el cariño que tiene de todos ellos, y esa fue la forma de la filosofía que tenía él para vivir, ¿no? Pero tiene creencia Un dato de la experiencia No humana. es católico, no es católico. Sí. Es un dato de la experiencia humana. Bien.
Y venga lo que tiene que venir. Habla del Que Big sea Bang. lo que Habla del Lo Big que- Bang, de los ciclos de la vida. No, Sí, no claro. Claro. no No, piensa que hay algo no después habla de la de- muerte. Uno de se la muere y se muere. Ahí está, ahí está. No hay nada después. Que dice. sea lo que Claro. tiene que ser. no sé. Bueno, y acá acuérdense, esto es creencia, ¿está? O sea, que a él no se lo podría haber convencido nunca de que había algo más después de la muerte. No, Él cree que uno se muere y se muere, Y se listo, termina sí. todo. Eh, Está metido en cosas muy interesantes. Lo que más le entusiasma, ya lo dijeron, pensar y escribir, pero sobre todo hablar. Ahí la identificación con vuestra profesora es total. hace Después dice, natación y baila. Claro, deporte, sí. muy Ah, bien, sí, muy deportista. muy bien, Corre, muy bien. Todo esto que implica su cuerpo, ¿no? El tema del tango, fíjense que aunque ha enviudado, el tango es muy de a dos, por lo que he visto yo. Pero él va solo, está yendo solo a las milongas. Y por lo poco que conozco este último tiempo, hay realmente una pasión con esta actividad. El que baila tango es un apasionado del tango. ¿Qué Nuestra pareciera que profesora este hombre... también, nuestra profesora también. ¿Sí? Sí, no, yo apasionada todavía no, pero digamos, realmente se lo nota, ¿no es cierto?, con una pasión que sigue haciendo a pesar de que su señora no está, ¿no? Sí. Esto es interesante también, porque vieron que en las milongas y en estas cosas se saca a bailar, pero hay que estar dispuesto a bailar con otra persona que no sea su pareja, digamos. Y bueno, él lo hace de una manera muy, muy sencilla. ¿Alguna otra cosa le llamó la atención? El estar metido a mí en cosas interesantes como escribir artículos, que le hagan notas, sale en los premios. diarios, viaja mucho, tiene mucha aceptación en los demás, y la palabra coherencia es una palabra que aparece mucho también. Algo más. Sí, No, Graciela. me quedo pensando que el ¿Algo? autor Bernardini, ¿cómo se sentirá que la mayoría de los reportajes que hizo están todos muertos? Mira, por lo que veo, Bernardini es medio, salvando las distancias, como Freud. Escribe mucho, mucho, Graciela, está en distintos países, es un gerontólogo que da conferencias, tiene un movimiento impresionante, se ve que no se queda. Yo que me puse en contacto por este libro con él, se ve que es una persona también con una motivación muy grande y cambia, ¿entendés? ¿Qué edad tiene actualmente? Y debe tener 50 y pico, no debe llegar a los... Joven. Es un Es hombre joven. Es joven, buscalo, vas a ver que... Sí. Bueno, está dando un curso que no estoy anotada, porque como que le da muchísima importancia al deporte, es un deportólogo también, viste, alguien que trabaja mucho las dietas, lo que la gente, fíjate que un poco 3 pilares fundamentales para cualquier adulto mayor, que es lo que come, lo que se mueve y toda la parte afectiva. Y me parece que este hombre como que apunta a estas 3 cuestiones permanentemente, ¿no? Y lo veo como en un movimiento continuo. Sí, es interesante estas entrevistas que hizo, ¿no? Porque no muchos lo hacen. Es interesante.
y yo les cuento que tengo como un proyecto, pero no me dan los tiempos, hacerlo con gente de Bahía, muy grande, seguramente con algunos que conocen, pero bueno, me tengo que largar, tengo que organizar bien mi cabeza para ver qué es lo que quiero, pero sería algo así, hacerle unas 10 preguntas fundamentales de su vida y si podemos tenerlo en clase como para preguntarle directamente, ¿no? Así que bueno, ese... ¿Cómo? Primero, ¿quién sería? Libertador Colís. Mira, la verdad que cuando veía a este hombre yo digo, tendría que ser Libertador Colís porque más o menos... Pero bueno, quedaría muy, muy raro, quedaría como, como el personaje, pero bueno, es un personaje mi marido, la verdad que es un personaje, sí, sí. Está bueno. Bueno, ¿alguna otra característica que les haya quedado? ¿Qué es lo más importante de la vida para él? Vivirla. Muy bien, muy bien. A mí me parece que es la persona de todos los diálogos que hemos visto, que de la manera más sencilla dice lo que quisiéramos decir todos. Vivirla dice lo mejor posible. Nos contagia, esto nos contagia, Marta. Sí. Nosotros nos queda pensando lo que estuvimos hablando y lo ponemos en práctica. Esa es la idea, Gra. Menos mal que se cumple el objetivo. Mirá si me decís otra cosa. ¿Qué hacemos? No estaría acá, Marta. Pero hay que cumplirla, hay que cumplirla. Sí, pero todo esto ayuda muchísimo. Ah, sí, lógico, lógico. La vida de los demás, en estos casos, son como un referente para uno. Sí, tal cual. Son esos espejos que digo yo siempre de uno, ¿no? Sobre todo de las profesoras. Los modelos positivos. Ejemplos a seguir, ¿no? Sí. No, y ver que se puede, ¿no? Ver que se puede. En realidad, yo creo que nos han presentado todas las personas que hemos visto como que se puede. Es decir, se puede salir de situaciones muy, muy dramáticas y ver plenitudes de vida a pesar de, ¿no? Y uno dice, bueno, miércoles, hay alguien que pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Tal cual, tal cual. Hay que querer mucho, hacer mucho, desear mucho las cosas, con fuerza y con mucha fe se logra. Pero hay que ser fuerte, hay que ir adelante. Bien. Hay que querer también. Totalmente. Salir de la zona de confort. Tal cual. No, bueno, pero esto también, en una pregunta que me hicieron ayer, no la alcancé a responder del todo, con el tema de la tecnología, de la tablet, del teléfono y demás. Yo digo, hay que estar motivado para esta parte tecnológica. Es decir, me tiene que interesar en algún punto esto como para poder conectarme, como para poder entender algo de la tecnología y demás. Como todo, es decir, todo lo impuesto porque sí, tiene que tener algún sentido. A ver, bueno, quiero estar en clase, a ver, aprendo cómo es esto de Zoom, no sé. Claro, tiene es que importante. tener un objetivo. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer email, era porque, bueno, trabajaba en un departamento donde el jefe de departamento, que era un jovencito, nos dice, bueno, esto se los mando por email. Y yo, bueno, a ver, me vas a escribir una cartita a mí, porque yo no tengo. Bueno, llegué a mi casa y empezó el tema del email. O mi papá mismo, con 95 años, como tenía un nieto en España,
aprendió el tema de la computación yo creo que por el nieto, para conectarse con el nieto. Entonces, tiene que haber una motivación en la persona, un para qué. Esta gran frase que me encanta a mí, que la había preparado para ayer y no la dije, que si uno tiene un objetivo, cualquier cómo es posible, ¿sí? Esta cuestión de tener propósitos, tener objetivos, tener proyectos, y a partir de ahí uno se banca el cómo lograrlos, o encuentra el cómo lograrlos. Dale, Mirta. Mira, en este momento me estoy acordando de tu papá. Algo muy importante. Él era una persona, había llegado, ya había pasado los 90 años, y la mayoría de sus amigos habían fallecido. Pero él supo rodearse de personas un poco más jóvenes que él, y aprendió a bailar tango, aprendió a estar con la guitarra, con gente joven, a salir. Y parece que no hizo. Es hermoso, a los 90 años poder lograr eso. Es muy importante. Empezó con la computadora, yo me acuerdo que iba Jessica con la computadora a explicarle. Pero todo se puede, por eso soy muy convencida de eso. Muy convencida, siempre me acuerdo de tu papá de eso, de un montón de cosas tan importantes. Y sobre todo, que no hay que venirse abajo cuando uno tiene ese grupo de gente, de personas que siempre estuvieron al lado de uno, y después llega un momento que se queda solo. Y hay que estar al día con todo, para estar con gente joven, también un poco más joven que uno. Es una forma de poder proyectarse, tener proyectos, de hacer cosas. Es muy importante. Lo más importante es, ojalá que tengamos siempre la posibilidad de estar con jóvenes. Yo siempre digo, es una riqueza que no te la da ni el par ni la persona mayor. El que viene más abajo te da una riqueza muy particular. Si uno sabe aprender de ¿no? No coincidir con el otro. No. Siempre va a haber algo que no va a ser. Son ideas y cuestiones, claro, son ideas y cuestiones que uno dice, bueno, a ver, le pongo un signo de interrogación. Bueno, chicas, algo más de Aldo, si no ya nos empezamos a despedir, porque hasta el otro cuatrimestre no nos encontramos. ¿Algo más sobre Aldo Ferrer? No, Marta, perdón. No te iba a decir algo de Aldo Ferrer, sino de algo que escribí como para terminar. Esta mirada que queremos de los demás. Y yo pensé, una mirada, solo una mirada, en el apuro de existir, en el raudo correr de los días. Eso es lo que necesitamos. Qué hermoso. Bueno, después lo escribís en el grupo, ahí me parece que lo copié, pero igual. Escribilo, por favor, Zulma. Me parece hermoso lo que escribiste, una síntesis preciosa. Escribe muy bien. Encima es decisión de momento. Sí, tiene esas cosas, Zulma. Sabe escribir muy bien. Muy bien. De parte cariño a todo el mundo. La salida es el 26, jueves, ¿dónde? Si no me equivoco. A las 17 horas en el Café Muñoz. 17. ¿No era a las 5, chicas? Bueno, sí, 17 horas. ¿Y las 17 qué hora es? Ay, chicas, no me asusten, por favor, no me asusten. Las 17 son las 5, a ver.
Yo escuché las 18. Ah, bueno. Escuché mal. O sea, el mensaje está bien puesto. A las 7. Día 26. Bueno, gente querida, yo realmente es un gusto para mí siempre Marta. estos cursos. Saben que las quiero particularmente y me ayudan a vivir. Así que muchas gracias a todas y a cada una. Gracias igualmente. Gracias a vos, Martita. Gracias, Martita. Un beso. Gracias, gracias. Marta, que tenga un feliz viaje, disfrute de ese nieto, de la familia, de los hijos, que nosotros de alguna manera nos enganchamos con usted y también disfrutamos. Un Muchas abrazo. felicidades. Chao, Martita. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Agradecerle a Fernando también su colaboración y su paciencia, porque Mucha. hay que estar con adultos mayores, ¿vieron? Tenemos Y con mujeres, sobre todo con mujeres. Sí. Así que gracias, Fernando, y esperemos no haberte hecho trabajar demasiado. Y bueno, un gusto, son muy cordial, así que realmente gracias. No, de nada, me encantó formar parte del curso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y a todas y a cada una. Un de beso ustedes. grande a todas y cada una. Marta, Nos estamos gracias viendo igualmente. Nos vemos el Todos un beso y Un abrazo. cariño grande. Adiós. Nos vemos el 26. Chao. 26. Chao, chao. Bueno. Chao. Chao.